Nuevamente, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro servicio. Estuvimos estudiando el libro de Filipenses, pero hoy quiero hacer una pausa en el libro de Filipenses y quiero hablar sobre un tema que ha estado en mi mente por un tiempo. Un tema de gran importancia. Y quiero decir al principio que mucho de lo que quiero compartir fue influenciado por un libro que se llama Depresión Espiritual. Y fue escrito este libro por un pastor que ya murió hace tiempo, que se llama Martin Lloyd-Jones, un pastor en Inglaterra. Y es un libro que ha tenido un impacto tremendo en mi vida y se los recomiendo. Bueno, ¿cuál es el tema que quiero predicar hoy? El tema es el pasado. El pasado. Todos aquí esta tarde, todos los que escuchan este mensaje, tenemos algo en común. Todos tenemos un pasado lleno de memorias, algunas buenas, algunas no tan buenas, un pasado lleno de experiencias, algunas agradables y otras no tan agradables. Y parte de tener un pasado significa que todos tenemos lo que se llama en inglés baggage, equipaje. No sé si en español es lo mismo, cargas. Las cargas que son momentos oscuros en nuestras vidas. Cosas que no han pasado, cosas que nos han hecho, ¿no? Momentos que no nos gusta recordar. Pero mucho de eso, si somos honestos, como resultado de nuestro propio pecado, de cosas que hemos hecho, cosas que hemos dicho y cosas que hemos pensado. Y hay un espectro, ¿no? No todos tenemos el mismo tipo de pasado, no todos tenemos las mismas experiencias en la vida y eso es natural, eso es obvio. Porque nuestro pasado depende, por ejemplo, de la cultura en cual nos criamos, en la familia en cual nos criamos, nuestras amistades, en nuestro temperamento como gente, ¿no? Todo eso tiene una parte en lo que forma nuestro pasado. Entonces, por ejemplo, una persona que fue criada en una casa, un hogar cristiano, con dos padres cristianos, va a tener un pasado muy diferente, experiencias muy diferentes que una persona que fue criada, por ejemplo, en un hogar con un solo padre, y ese padre soltero, incrédulo y aún quizás alcohólico, algo que es muy común en nuestros días, lamentablemente. Esas dos personas van a tener un pasado muy distinto e incluso van a ser propensas a diferentes tipos de pecados. Todos tenemos un pasado diferente, pero el punto es este: todos tenemos un pasado y todos tenemos cargas. Ahora bien, eso es obvio, ¿no? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Le estoy diciendo esto porque para el cristiano el pasado a menudo es un problema. Para el cristiano el pasado puede ser un problema. Es el pasado de una persona, de un cristiano, que a menudo le impide de crecer espiritualmente. Es el pasado que a menudo hace que el cristiano sea ineficaz en su fe. El pasado a menudo nos mantiene despiertos a la noche y nos llena de temor y de dudas. El pasado. ¿Qué es lo que impide que innumerables cristianos puedan disfrutar de su salvación, disfrutar de la paz y del gozo que Jesucristo nos prometió? A menudo es el pasado. Para algunas personas es el futuro, ¿no? Lo que puede pasar, lo que quizás pase, que los congela, los paraliza con preocupación y ansiedad. Pero para mucha gente es el pasado, es lo que ya pasó, es lo que sucedió que los congela. Y para algunas almas pobres son ambas. Gente que vive siempre preocupada por el futuro y atormentada por el pasado, ¿no? Pero esta tarde yo quiero hablar sobre el pasado.
quiero ocuparme de este ladrón de alegría, de este asesino de la paz. Y en mi esperanza es que ustedes sean liberados de su pasado para poder vivir en el presente como Dios quiere que vivan, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces es un mensaje muy simple, pero a veces lo simple es bueno, ¿no? Mucha de la palabra es fácil de entender, es difícil de aplicar, ¿no? Ámense los unos a los otros. Fácil mensaje ese de entender, más difícil, ¿no? Es más difícil de obedecer eso. Es igual con esto. La palabra clave que quiero que tengan ustedes en mente es la palabra olvidar. Olvidar. Y ahora, para ser muy preciso, estamos hablando con cristianos. Estoy hablando a cristianos, gente que fue perdonada, que nació de nuevo, que arrepintió de sus pecados, que ha puesto su fe en Jesucristo, que no está viviendo en el pecado. Estoy hablando con la iglesia. Y como iglesia les digo esto, cristiano, cristiana, necesitas olvidar tu pasado. Necesitas olvidar tu pasado. Y bueno, eso inmediatamente plantea unas preguntas, ¿no? Y no quiero ofender a nadie, entonces, para empezar, quiero decir esto. No estoy hablando sobre momentos lindos en nuestro pasado, que disfrutamos con familiares y amigos. No, esas cosas sí, acuérdense de eso. Cualquier cosa que promueve el gozo, acción de gracias y alabanza a Dios, piensen sobre esas cosas, no las dejen ir. Esos son dones de Dios, regalos de Dios. Bueno, por segunda parte, te estarías preguntando, ¿es posible olvidar el pasado? ¿Es posible eso? Y bueno, la respuesta es esta, depende de cómo uno define la palabra olvidar. ¿Cómo definimos la palabra olvidar? Todo es cuestión de definiciones. Si cuando decimos que olvidemos algo, tenemos en mente que por nuestra propia voluntad podemos borrar lo que está en nuestra memoria, eso no es posible. No es posible. Ahora, ¿hay cosas que no nos acordamos? Sí, claro. Yo no me acuerdo lo que comí hace 3 semanas el lunes, no me acuerdo. Pero hay cosas en nuestro pasado que no se borran de la mente, que viven con nosotros y se van a quedar ahí hasta que moramos. Entonces no estamos hablando sobre momentos lindos, estamos hablando sobre memorias del pasado que son detrimental a nuestro camino en Jesús. Cosas que nos hacen daño. No es posible borrar voluntariamente de la memoria, ni tampoco es bíblico. Ni tampoco es bíblico. A no ser que estemos hablando sobre una enfermedad, un accidente que altera la mente, ¿no? No es posible olvidar. Y por tercer parte, no estamos hablando sobre esforzarnos mucho de no pensar en algo en el pasado, porque como sabemos todos, si nos esforzamos a no pensar en algo, ¿qué pasa? Lo pensamos más, lo pensamos aún más, ¿no? Entonces, esta es la clave. Cuando las Escrituras hablan de olvidar, la idea principal que transmite la Biblia es un cambio en perspectiva. Un cambio en perspectiva. Es cómo vemos el pasado, cómo lo percibimos. Entonces, en vez de decir que necesitamos olvidar nuestro pasado, lo podríamos poner así. Cristianos, tenemos que poner nuestro pasado en perspectiva. Tenemos que poner nuestro pasado en perspectiva. Y van a entender lo que significa eso a medida que avancemos esta tarde. Hay muchos aspectos de nuestro pasado que necesitamos olvidar, poner en perspectiva. Pero yo quiero enfocarme en solamente uno esta tarde, el más grande. Y es este. Estamos hablando con cristianos. Cristianos necesitan olvidar su pecado. Necesitan olvidar su pecado. ¿Por qué innumerables cristianos sufren ansiedad, depresión
miedo, duda, preocupación por lo que han hecho en el pasado, por cómo han vivido, por su pecado. Y en su libro Depresión Espiritual, Martin Lloyd-Jones señala esto. Él dice que los cristianos a menudo son miserables. Los llama cristianos miserables, ¿no? Cristianos que siempre se ven así muy tristes en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué son miserables? Porque no pueden dejar al lado algo que han hecho en el pasado. Y también, en lo general, típicamente, es algo que hicieron antes de conocer a Cristo, antes de ser cristianos. Y típicamente es algo específico. Martin Lloyd-Jones lo llama ese único pecado. Es algo que te mantiene despierto, algo que no puedes dejar pasar. Lo pensás a menudo, te mantiene despierto por la noche, te persigue, te atormenta, te paraliza espiritualmente, ese único pecado. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser algo que hiciste, algo que dijiste, algo que pensaste en tu pasado y no lo puedes dejar. No lo puedes dejar. ¿Y qué pasa? Te llena de miedo y duda y te empezás a preguntar si sos cristiano. Quizás no soy salvo. Quizás este pecado no fue perdonado. Todos mis otros pecados, sí, amén, cubiertos por la sangre de Jesús, amén. Pero este pecado es tan grave que no creo que Dios pueda perdonarlo. Hay muchos cristianos que piensan así. Es verdad. ¿Qué se llama esto? Se llama la culpa. Se llama culpa. Muchos cristianos caen en este tipo de pensamiento, especialmente cristianos que quizás son más introspectivos, ¿no? Que hay gente que siempre vive en su propia cabeza, siempre pensando, analizando todo. También gente más pesimista piensa así, de vez en cuando. Constantemente miran el pasado, lo reviven y caen en esta depresión, caen en la duda, caen en la desesperación. Y les digo la verdad, por experiencia, que se pone muy oscuro muy rápido. Se puede poner muy oscuro muy rápido este tipo de pensamiento. Entonces les pregunto, ¿han estado allí? ¿Van allí en su mente? O quizás que estén ahí ahora. Porque mucha gente lucha con esto y nunca le dice a nadie. Nunca le dice a nadie. Y sufre. Tal vez que no sufrís así con el pasado. Si ese es el caso en tu vida, ¿qué tenés que hacer? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios que no sufrís así. Pero si sufrís con esto, quiero ayudarte. Porque tenés culpa, pero te digo, es una culpa falsa. Es una culpa falsa. Y hay muchos cristianos que piensan que esto es humildad, que es humilde pensar lo malo que era y lo malo que mi pecado era, todo esto y sentirse culpable en todo tiempo. Piensan que eso es humildad. No es humildad, es falsa humildad. Es falsa humildad. Y les quiero mostrar eso. Los incrédulos tienen toda razón para sufrir con la culpa. De hecho, tengo entendido que una de las razones principales por las cuales personas buscan ayuda psiquiátrica es la culpa. La culpa. Porque la gente, ¿qué pasa? Es un peso aplastante de convicción sobre su conciencia por el pecado, ¿no? La palabra conciencia significa con entendimiento. Dios le dio conciencia a todo ser humano. Entonces, cuando una persona peca contra Dios, lo hace con entendimiento. Sabe que está mal y lo hace. Y durante todo el tiempo, en el tiempo de la vida de la persona,
¿qué pasa? Todo esto se acumula y le pesa en la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Va al psiquiátrica y ¿qué pasa? Lo medican. Medican a la persona, ¿no? Pero eso no resuelve la causa raíz. ¿Cuál es qué? El pecado. El pecado. Pero tú, cristiano, tú, cristiana, no están en esa categoría. No estamos en esa categoría nosotros. Nos colocamos en esa categoría, nos sentimos culpables, pensamos así, pero ese es el punto. Es una forma errónea de pensamiento. Es culpa falsa, es humildad falsa. Entonces tratemos con esto, con este problema. Les quiero dar 3 puntos. 3 puntos esta tarde, si toman notas. ¿Por qué deben olvidar su pecado? Y el primer punto es este. La culpa por el pecado pasado viene por causa de no entender la cruz. La culpa por el pasado viene por causa de no entender la cruz, de no entender el perdón de Dios. Dios no es como nosotros. Nosotros cuando perdonamos a medias, ¿no? Perdonamos a medias. A menudo desenterramos cosas de nuevo y las usamos como munición, ¿no? Con amigos, en nuestros matrimonios, todos hicimos eso. Decimos, perdono y olvido, y luego retractamos nuestra palabra. Y lo traemos de vuelta, ¿no? Para condenar a esa persona. Pero Dios no es así. El perdón de Dios es un perdón completo, perfecto y final. Eso es lo que dice la palabra. Cuando Dios nos perdona completamente, finalmente y perfectamente. Es decir, ¿qué piensan que quiso decir Jesús en Juan 19:30 cuando dijo, consumado es? Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto, pagado en su totalidad. Cada pecado, todo pecado, sin distinción, sí aún ese único pecado. El que te molesta a ti. Jesús murió por eso. Todo pecado, sin distinción. Y alguien diría esto, pastor, usted no sabe cómo viví, no sabe mi pecado, no sabe lo que hice en mi vida pasada, no necesito saber. Lo que yo necesito saber es lo que dice Colosenses 2:13, que Él ha perdonado todas nuestras transgresiones, todas, no algunas, todas. Lo que yo necesito saber es lo que Dios dice en 1 Juan 1:7, que la sangre de Jesús el Hijo limpia de todo pecado. Todo pecado. Tus pecados, cristianos, fueron clavados a la cruz. Él los quitó a todos, no dejó ninguno sin pagar. Dios no vuelve a desenterrar cosas. Dios no hace eso. En Salmo 103, versículo 12, Dios dice, tan lejos como el este al oeste, así ha quitado de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir este a oeste? Una distancia infinita. No se pueden encontrar más. Ya fueron. Entonces, no hagamos distinciones que Dios ni siquiera hace con nuestros pecados. Estamos recordando pecados aislados y luego condenándonos a nosotros mismos. Dios, por otro lado, dice esto, no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. Les pregunto esto entonces, si Dios no se acuerda de tus pecados, ¿por qué te acordás vos? ¿Por qué se acuerdan? ¿Por qué regresás y desenterrás cosas que Dios ha olvidado?
A veces somos más duros con nosotros mismos que Dios es con nosotros, ¿no? Eres perdonado, eres perdonada. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios se olvida del pecado? Que Dios no se acuerda del pecado. Pensé que Dios es omnisciente. ¿No estamos estudiando las características de Dios? Dios es omnisciente, Dios no se olvida, no aprende. ¿Qué significa? Solamente significa esto, que Dios no va a traer a tus pecados a cuenta. No los va a tener en cuenta, ¿no? Para condenarte. No los tiene en cuenta. ¿Por qué no los tiene en cuenta Dios? Porque ya los juzgó en la cruz. Ya los juzgó en la cruz. Y si Dios te castiga por un pecado que Jesús ya pagó en la cruz, bueno, y Él pagó a todo pecado, eso diría que Dios te está castigando por el mismo pecado que Jesús ya pagó. Sería doble juicio. Y eso significaría que Dios vendría a ser injusto, porque está castigando 2 veces al mismo pecado. Pero si eso pasa, Dios dejaría de ser justo y Dios no puede cambiar. Así que nuestro perdón, nuestra salvación, no está descansando solamente sobre el trabajo de Jesucristo en la cruz, pero también en el carácter de Dios. El carácter de Dios. Y di esta ilustración esta mañana. Prediqué este mensaje la mañana en inglés. Había una señora, una cristiana, muy vieja, a punto de morir, en su cama. Y vino alguien a visitarla. Y le preguntó a esta señora, ¿qué si en fin Dios no te perdona? ¿Qué si en fin Dios sí te juzga por los pecados? Y ella le respondió a este hombre, si él hace eso, Dios perdería más que yo. Y el hombre le preguntó, ¿cómo? ¿Por qué? Y ella dijo, porque yo perdería mi alma eternamente, pero Dios perdería su carácter. Él perdería su reputación. Dios no puede cambiar. Si Él perdonó, ya está. Pero hay que creerlo. Hay que creer. Hay que creer. Dios realmente perdona a aquellos que ponen su fe en su Hijo Jesús y olvida definitivamente. Hay que creer. Segundo punto que les quiero dar, que la culpa por el pecado pasado proviene de una falla de entender la unión que tenemos en Cristo, con Cristo. La culpa por el pecado pasado proviene de una falla en entender nuestra unión con Cristo. Bueno, la Biblia nos enseña que el cristiano es una persona que ha muerto y que ha resucitado. No en el futuro, ahora, ¿no? El cristiano, por el nuevo nacimiento y la fe en Jesucristo, ha sido unido en Cristo y participó espiritualmente en su muerte, enterramiento y resucitación. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 6, versículos 5 a 7. Romanos 6, versículos 5 a 7. Les quiero leer esto. Romanos 6, 5 a 7. Pablo dice esto. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Para poner eso en términos muy simples, es así, cristiano,
Tu viejo ser está muerto. Ya morimos. Fuimos enterrados. No somos la misma persona que éramos antes. Y cuando yo me senté a empezar este mensaje, entré en la internet y busqué cómo es que los incrédulos, cómo es que ellos tratan de resolver este problema de la culpa y del pasado. Y hay tantas opciones, tanta sabiduría mundana que me di por vencido de cómo. Pero una palabra clave que vi seguidamente es la palabra sobrellevar. ¿Entienden esa palabra? Porque me la tradució así la computadora. ¿Cómo sobrellevar? ¿No? ¿Cómo sobrellevar tu culpa? ¿Cómo sobrellevar tu pasado? En otras palabras, ¿cómo poder vivir con eso? ¿No? Eso es lo único que te puede ofrecer el mundo. Pero lo que ofrece Jesús a la persona que arrepiente y cree en Él es matarlo, enterrarlo y dejarlo atrás, por siempre. Ninguna otra religión hace eso. No hay religión que trata con el pecado. Toda otra religión es otra forma de sobrellevar el pasado, sobrellevar la culpa. ¿No? ¿Cómo vivir mejor? Porque la persona que está en religión, ¿qué hace? Hace cosas buenas, cosas lindas y piensa que eso le agrada a Dios, ¿no? Y pacifica su mente, pacifica su conciencia. Pero el pecado, el evangelio te quita el pecado. Y si quitas la raíz, ¿cuál es el pecado? Quitas la fruta, ¿cuál es la culpa? No hay pecado, no hay culpa. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, para un cristiano que ha nacido de nuevo, sentir culpa y peso sobre pecados de la vida pasada no está bien. No es bíblico. Porque Dios dijo, no, ya fue. Ya los enterré. No se ven más. Ahora vivan en esa libertad, ¿no? Vivan en esa libertad, con esa paz, con ese gozo. Jesús, cuando invita a alguien a creer en Él, como lo dijo un pastor, los invita a venir y a morir a su viejo ser y les da una vida completamente nueva. Y a quien el Hijo libera es verdaderamente libre. No eres quien solías ser. La Biblia dice que somos nuevas creaciones en Cristo. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice, así que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí han venido cosas nuevas. Parte de las cosas viejas es nuestro pecado. Parte de las cosas viejas es la culpa por esos pecados. Ya pasó. Entonces lo que tenemos que entender como cristianos es lo que hicimos en nuestra vida pasada es irrelevante. Irrelevante, así se dice, ¿no? Es irrelevante. Lo que éramos delante de Dios ahora es irrelevante. Es quién sos ahora. ¿Quién somos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? Somos hijos de Dios. Hijos de Dios absueltos de todos cargos. Romanos 8, 1 a 2 dice eso. Romanos 8, versículo 1 a 2. Pablo dice, por tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Entonces, ¿por qué te condenás a ti mismo, a ti misma, si ni siquiera sos la misma persona? Estás condenando a la vieja persona. Y esa persona, sus pecados ya fueron condenados en la cruz.
No tiene sentido. No tiene sentido. Necesitamos realizar con Pablo, como dice él en Galatas 2:20. Galatas 2:20. Pablo entendió, él puso su pasado en perspectiva, dijo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, yo no vivo, no soy yo. Yo fui crucificado. El viejo Pablo murió. Y la vida que vivo ahora es una vida completamente nueva. En Cristo. Cristo vive en mí. Entonces Cristo es tu identidad, no el pasado, no tus pecados. Cristo es nuestra identidad. Y no sé si en español se encuentra este dicho, pero en inglés se escucha esto. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. ¿Escucharon eso alguna vez? Una vez alcohólico, siempre alcohólico. Es decir, que una vez que fuiste alcohólico, aunque no estés tomando más, siempre vas a ser un alcohólico. No en Cristo. En Cristo, nueva persona, nueva criatura, nueva vida. No más culpa, no más condenación. Así piensa el mundo. Una vez que sos algo, sos eso, ¿no? Pero como di un ejemplo esta mañana, María Magdalena era prostituta. Después de creer en Cristo, ¿piensan ustedes que ella pensaba una vez prostituta, siempre prostituta? No, soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Entendamos la unión en Cristo. Tercer punto. Culpa por el pecado pasado proviene de la ignorancia a los planes del diablo. Culpa por el pecado pasado proviene de la ignorancia a los planes del diablo. La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 10, que Satanás es el acusador de los hermanos, de los cristianos, que los acusa delante de Dios día y noche. Satanás acusa, él quiere que te sientas culpable, él quiere que te sientas condenado. Quiere hacerte miserable desenterrando tu pasado. ¿Por qué? Porque Él sabe que no te puede quitar la salvación, pero sí te puede hacer miserable. Sí te puede hacer miserable. Es uno de sus esquemas. Tiene que ser consciente de eso. Falsa culpa, falsa condena, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que delante de Dios está el diablo y señala un dedo a ti y le dice a Dios y le recuerda a Dios de todo lo que hiciste, aún como cristiano, por lo que necesitas pagar. Pero Dios, el Padre, señala la cruz y le dice, ya fue pago. No hay condenación. No hay condenación. Entonces no podemos dejar que el diablo nos haga esto. Pero Dios dice, pagado en su totalidad. Romanos 8:33. Romanos 8:33. Por eso dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿No? Es una pregunta retórica. No necesita respuesta. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios de manera que gane, ¿no? Entonces, si creen la Biblia, si en verdad creemos la Biblia, somos cristianos, creemos la Biblia, creemos que tenemos un enemigo de nuestro espíritu, de nuestra alma, y que este enemigo usa la acusación por lo que ya fue pago como uno de sus métodos, para aplastarnos, para haciéndonos pensar que seguimos siendo culpables. Pero si creemos la Biblia, también vamos a creer esto. Esto es lo que dice Martin Lloyd-Jones. Esto es muy bueno, escuchen esto. Martin Lloyd-Jones dice,
La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cree en la palabra de Dios, amigo mío. No sigas orando frenéticamente para ser perdonado por ese pecado. Cree en la palabra de Dios. No le pidas un mensaje de perdón a Dios, Él ya te lo ha dado. Su oración bien puede ser una forma, una expresión de incredulidad en ese momento. Créanle a Él y a su palabra. Interesante. Lo que dice Martin Lloyd-Jones es que llega un momento que nuestras oraciones son una expresión de incredulidad. ¿Por qué? Porque vamos en oración a Dios, arrepentimos del pecado, se lo confesamos, la palabra, Dios nos dice, te perdono. Entonces, si volvemos a Dios a pedirle perdón por el mismo pecado, es porque no le creemos. ¿Entienden? Nuestras oraciones llegan a ser expresiones de incredulidad. Es incredulidad permitir que nuestro pasado nos condene y nos llene de miedo. Es devaluar la obra de Cristo en la cruz. ¿No? Es lindo esto. Es lindo. Nos libera. Nos libera del pasado. Entonces te preguntarás, ¿tengo derecho yo a olvidarme de mis pecados pasados? Del sentido que no permitís que esos pecados te condenen. ¿Tengo ese derecho? No solamente tenés el derecho, tenés la responsabilidad de creerle a Dios, que te perdonó. Es más que un derecho. Es más que un derecho. Tenemos que creerle a Dios. Es falsa humildad decir, no, Dios, soy tan gran pecador, tu hijo no pudo pagar por esto. Eso es basura eso. Glorificamos a Dios más que nada cuando creemos su palabra. Cuando creemos su palabra. Pon tu pasado pecaminoso en perspectiva. Todo está perdonado, el viejo tú está muerto. Bueno, entonces, con un poquito de tiempo, quiero darles unos ejemplos bíblicos muy rápidamente. Bueno, unos ejemplos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Pregúntense, después de que Moisés sacó a Israel de Egipto, él estaba caminando con culpa sobre su pecado, ¿no? Siempre triste, miserable. Él mató a alguien. Él mató a alguien. Pero no hay evidencia de eso. Él habló con Dios cara a cara. Pregúntense, ¿pensó David que perdió su salvación o que no era un verdadero creyente después de cometer adulterio, engaño, asesinato, mentira y llevar a la muerte de cientos de personas en Israel? No. En sus salmos de arrepentimiento, en Salmo 51, por ejemplo, David estaba bastante seguro de que Dios perdonaba incluso a esas cosas. ¿Sos peor que David? Pregúntate, ¿estaba Pedro caminando abatido después de negar a Cristo 3 veces? No. ¿Por qué? Porque Pedro entendió el perdón de Dios. Pedro fue quebrantado por su pecado, se arrepintió y fue restaurado por Jesús. ¿Sos peor que Pedro? No, no sos peor que Pedro. Finalmente, Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Antes de conocer a Cristo, él persiguió a la iglesia de Jesucristo, encarceló a santos y trató de hacer a cristianos blasfemar contra Dios. También fue cómplice a la muerte de Esteban, ¿no? Después de su encuentro con Cristo, encontramos a Pablo golpeándose a sí mismo, dudando de su salvación, deprimido, así que, ¿no? ¿Culpable? No. ¿Por qué? Pablo entendió el perdón de Dios. Sabía que Saulo ya murió.
yo no soy el que vive, Cristo vive en mí, ¿no? Escuchen su propio testimonio en 1 Timoteo 1, 12, 16. 1 Timoteo 1, 12 a 16. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para el ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Lo que Pablo dice ahí es esto. Esto es lo que yo era. Y si Dios me perdonó a mí, y yo soy el peor pecador, el ejemplo que Él te puede perdonar a ti. Soy un ejemplo de la gracia de Dios. Es por eso que Él pudo decir en Filipenses 3, 13 a 14. Filipenses 3, 13 a 14. Hermanos, no me considero a mí mismo como si me hubiera apoderado de aquella todavía, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Parte de lo que se olvidó Pablo era cuando perseguía a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar en la vida cristiana si estamos mirando para atrás. Dios nos libró del pasado para poder avanzar, Entonces, cerremos con 4 razones por las cuales tenemos que recordar nuestro pecado. Recordar, ¿no? Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, Pablo recordó su vida antigua, su pecado, pero no en forma en cual estaba culpable, ¿no? 4 razones para recordar tu pasado pecaminoso. Número 1, para deleitarse en la gracia de Dios. Para deleitarse en la gracia de Dios. Para decir con Pablo, mira lo que yo era, pero mira lo que Dios hizo en mi vida. Número 2, ser un ejemplo para los demás. Decir con Pablo, si Él me salvó a mí, Él te puede salvar a ti. 3, para ministrar a los demás y advertir a los demás que pueden estar en esa misma dirección en la vida. Para decirle a esas personas, yo estuve ahí, no querés ir ahí. Y finalmente, Dios nos deja recordar nuestros pecados para no volver a cometer esos errores. Esas son formas apropiadas de recordar incluso tu pecado pecaminoso. Pero en el momento en que tu pasado se convierte en una fuente de condena, culpa, miedo, has cruzado una línea y necesitas arrepentir de eso. Porque Jesús no murió en la cruz para que vivamos con culpa del pecado. Oremos. Padre, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, por tu verdad, que nos has librado del pecado, nos has librado de la condenación, de la culpa. Y te pido que por el poder del Espíritu nos ayudes a vivir una vida santa, agradeciéndote a ti por lo que hiciste en nuestras vidas. Gracias por todos los que están aquí, todos los que escucharon el mensaje, y te pido que lo uses en sus vidas.
para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.